Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, licenciado. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, licenciado. Querido Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Liz, esperando que ganen la selección. Eso. Buenas noches, Ana Araceli, ¿cómo estás? Ojalá, pues, ¿no? Bien. Antes de comenzar, les he pasado ya en la anterior clase les he pasado prácticamente lo que es el rol de exámenes. ¿Ya se han fijado? ¿Se han fijado el rol de exámenes, chicos? Sí, sí, licenciado. Listo, Max. ¿Cuándo tenemos el examen? ¿Qué día tenemos el examen, chicos? El miércoles que viene, licenciado. El miércoles que viene, ¿no? Sí. O digo, el jueves que viene. ¿El jueves? ¿Seguro? ¿Seguro que es el jueves? Chicos, fíjense, ver. Abad, fíjate ver el rol de exámenes. ¿Qué día tenemos examen? Querido Jorge, fíjate el rol de exámenes. Arnaldo, estás en penumbras. A ver. Arnaldo, no te he escuchado nada. Licenciado, ¿Sí? supuestamente es el día miércoles. Exacto, el día miércoles, ¿no? Cuidado, se confundan. La Marisol creo que me ha dicho jueves, no sé. Cuidado, jueves, ven tarde ya. Jueves es para el segundo turno nomás ya. ¿Qué dices? Gabriela, ¿cómo sabes qué día es el examen? ¿Qué día es? Buenas noches, licenciado. Es el miércoles. Es que hay una confusión en el ¿Por qué? cronograma porque su materia está dos veces. Está para el miércoles y el jueves. Dice teoría política y del Estado los 2 días. Para el miércoles y el jueves. Pero su materia tiene el color lila y sería el miércoles. Ya. Nosotros, ¿qué días, qué grado somos? Somos alfa, ¿no? ¿O cuál somos? Charlie, licenciado. licenciado. Charlie somos, ¿no ve? Charlie. Charlie, exacto. ¿Y qué dice el Charlie? ¿Cómo, chicos? No han visto la hora, no sé. Yo voy a estar en punto, si voy a comenzar en punto el examen. Es más, ya tengo el examen elaborado. ¿Quieren que les muestre? Me estoy tapando mis piecitos, ya hace frío. He llegado bien cansado, mis rodillas me están doliendo. Las preguntas más nos puede mostrar, licenciado. Las preguntas. Ya está, miren, aquí está. Ahí está. Dice, no se ve las preguntas. Más cerca. Más cerca, ahí está, más cerca. Oh, he prometido 30 preguntitas, he elaborado 30 preguntitas. ¿Eh? Listo, ya saben. Ya está aquí. Ahora déjenme tapar mis piecitos, Roberto. Ay, he llegado sumamente cansado, súper cansado. Y de frío, la calle está fatal. Ya, entonces ya saben. ¿A qué hora es el examen? Ya sabemos que es miércoles. ¿A qué hora? De 7 a 8, licenciado. A las 7 de la noche, 7 en punto. 7 en punto, hasta las 8, no una horita. Este examen está calculado para 5 minutos. Aunque no me cree. Fácil. Fácil hecho el examen. Es cosa de que leen, esto es así. No van a tener que escribir nada. Es agarrar, así, tac, 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 tac. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya están los detalles. Día miércoles, el 7 en punto, allá en la facultad, ¿no ven? En la universidad, ¿no ven? Ahí nos vemos. ¿Ya les han dicho que posiblemente desde la próxima semana también estemos presencial? ¿O todavía? ¿No les han dicho nada? Licenciado, ha dicho dígame. semipresencial. ¿Qué dicen? No les he escuchado. Todos en conjunto han hablado, no les he escuchado. Que iba a ser semipresencial primero, licenciado. ¿Semipresencial? Ya. Sí, pero desde el 4 de abril, si no me equivoco.
Ya, a mí me han dicho ya que desde la próxima semana, sí, desde el 4, la próxima ya es 4. Sí, creo que ya va a ser semipresencial. Entonces ya nos vamos a estar viendo allá, ¿no? Aunque yo quería sugerir que nos quedemos nomás como este semestre terminando virtual, ¿no? Pero porque nosotros nos quedamos en la noche. Claro, los de la mañana no hay problema, los de la tarde tampoco, digamos, ¿eh? Pero nosotros en la noche, especialmente los lunes, ¿a qué hora empezamos los lunes? 8:40, 9, digamos. 10, 11 vamos a estar terminando. Voy a hablar con el licenciado Pavel, que a ver qué me dice. Voy a llamar. Yo he ido el día, ¿qué día he ido? El martes he ido a la universidad un ratito, a mirar algunos, a averiguar algunas cositas. Ya me han dado la noticia. No he podido hablar porque estaba ocupado el licenciado Pavel, pero voy a tratar de hablar con él. Voy a llamar, mañana lo voy a llamar un ratito, a manera de almorzar, o lo voy a invitar a algo. Voy a tratar de hablar, ¿ya? Pero si no, entonces lo que diga nomás la facultad, lo que diga nomás la universidad, ¿ya? Bien, entonces ya saben, chicos, nos vemos el día miércoles, no se olviden. Repasen, por favor, ¿sí? Repasen. En serio que les digo, el examen está calculado para 5 minutos. He tratado de que sea el examen más fácil, ¿ya? Lo más fácil que se pueda. Bien, comenzaremos la clase. Hoy tenemos que ver la unidad 5, chicos. Antes, la anterior semana, la anterior clase me olvidé sacar la foto, no me olvidaré ahora. Prendan, por favor, sus cámaras. Los que están con cámaras apagadas ya están chao. No hay asistencia. Listo. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar. La unidad 5 nos toca hablar hoy día. Antes de empezar la unidad 5, se me ocurre preguntarles no sé, ¿qué tal ahorita he visto quién? Iboné, Sí, licenciado. Leira. Una consulta, una pregunta de examen, ahí está. Para que vean que les estoy adelantando las preguntitas. ¿Cuáles son los dos elementos antes del Estado? Los elementos previos antes del Estado. ¿Cuáles serían? Población ¿Ya? ¿Qué más? y territorio. Exacto. Uno es la humanidad, ¿no? El humano y el territorio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les he mostrado las dos primeras láminas? Cuando habíamos dicho que el humano prácticamente está ahí, ¿no? Va a bajar, se va a sentar, se va a reunir. Y después va a ver, prácticamente va a empezar a ser nómada, se va a volver sedentario y va a demarcar su territorio. Esos son los dos elementos previos al Estado, muy importantes, ¿no? Y después viene prácticamente ya, hablando de nuestro tiempo, si ustedes quieren, ¿no? Va a venir prácticamente ya un orden jurídico y van a venir esos 4 elementos que en la Constitución Política del Estado, en nuestra primera Constitución Política del Estado había. ¿No? ¿Cuáles eran esos elementos? ¿Cuáles eran esos poderes? Miriam. Estoy anotando participación por si acaso. Licenciado, sí. ¿Podría repetirme la ¿Cuáles son pregunta, los por 4 favor? poderes? Ahí está, los 4 poderes que nos ha enviado prácticamente en la primera Constitución Política del Estado Simón Bolívar. Actualmente existe. El legislativo, ¿Ya? el legislativo, el ejecutivo, el ¿Ya? judicial y ¿Ya? el electoral. Ya, muy bien. Diana, ¿cuál sería la función del Ejecutivo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, el ejecutivo es aquel que es responsable de la gestión diaria, es decir, es el que concibe y ejecuta las leyes. ¿Seguro, Diana? Me late que no vas a dar un buen examen, Diana. El poder ejecutivo Ajá. es el que ejecuta las leyes. ¿Seguro, Diana? Ya está. Segunda pregunta, ya está chao, ¿ves? Ya está, 2 están chao. Ya. Carlos.
Salva la noche. Dice, si no me equivoco, el poder ejecutivo es que va a dar las sanciones a la población en caso de delito. Ya, otro que va a repetir, ahorita no. Si van al segundo turno, chicos, ya nos vemos al año nomás ya. Ya saben, ¿no ves? Son 100 preguntas por la calificación de 51 en segundo turno. No creo que saquen 51, les digo. El Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, de representarnos, de firmar tratados y convenios a nombre del Estado, de administrar las empresas estatales. ¿Sí? De eso se encarga el Ejecutivo. ¿Quiénes están compuestos? ¿Quiénes componen el Ejecutivo? Ajá. Presidente, vicepresidente y sus ministros. ¿Lo ven? ¿Qué tal? Ahí está. Facilito. Joaquín, ¿de qué se encarga el electoral? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, querido. El electoral es el que se encarga de, ¿cómo le digo? De organizar las elecciones y ¿Ya? ver que todo se realice de acuerdo a las normativas y ¿Ya? reglas que se puede llegar a, bueno, que están dichas, ¿no? ¿Cómo se le diría? Sí. El electoral se encarga de llamar a las elecciones, de ejecutar, celebrar las elecciones, ¿no ve? Y después de, habíamos dicho, pronunciarse. En este caso, pronunciar, hacer saber al Estado, a la población, quién es el ganador o qué fórmula es la ganadora. ¿No ve? Además, se encarga de posesionar, se encarga de entregarle la credencial, ¿no? ¿Se acuerdan en esta última elección? ¿Se acuerdan en esta elección, en esta última elección? El Romero era, ¿no ve? Y dice, ¿no ve? Y proclamamos ganador, ¿no? Al señor Arce Catacora como presidente y a vicepresidente, ¿no? Se encarga de pronunciarse, ¿no ve? De anunciar. ¿Ya? ¿De qué más se encarga? De todas las elecciones, ¿no ve? Listo. El legislativo, ¿de qué se encarga? Max. Querido Max. Max, ¿estás ahí? Sí, licenciado, mil disculpas. Dale. El órgano legislativo, perdón, es que estaba conduciendo. No te El preocupes. órgano legislativo es el que hace, el que genera y genera nuevas leyes. Y bueno, genera nuevas leyes y Ya, está bien. Se encarga de parlamentar, pues, ¿no ve? Dijo lo que has dicho, generar las leyes. Se encarga prácticamente de proponer nuevas leyes. ¿Sí? sí. Dale, ya, está bien, hasta ahí está bien. Listo. ¿Y el judicial? Abad. Licenciado, ¿De qué se encarga el judicial? licenciado, no sé si es mi internet, lo escucho muy lento. Ya, puede ser, no sé. Creo que es mi internet de mí, porque esta mañana igual tenía el mismo problema, pero te pregunto de nuevo. ¿De qué se encarga el judicial? ¿De impartir la justicia? Ya, de impartir justicia, ¿no? De prácticamente se encarga de respetar y hacer respetar la justicia, ¿no ve? De juzgar. ¿Sí? De juzgar aquellos elementos malos en nuestro estado, ¿ya? O aquellos que cometen eso. Ahí está un poquito prácticamente recordándoles lo que ya hemos visto en la primera unidad. Hemos visto eso, ¿ya? Recordándoles, porque va a ser preguntita de exámenes. Esto les he querido adelantar un poquito, para que vayan estudiando, repasando y demás. Preguntita de exámenes. No sé qué número de preguntas, pero ahí está. Está en el ¿ya? En el examen. Bien.
Ahora sí, entraremos a la unidad 5, entraremos en tema. Voy a compartirles las presentaciones. ¿Listo? Ahí está, ven, ¿no? La unidad 5, elementos anteriores al Estado. Ya nuestra compañera nos había dado esos 2 elementos anteriores del Estado. ¿Ya? ¿Cuáles habían sido esos elementos anteriores al Estado? ¿Ya? Vamos a ver aquí, según Dabin. Dice, no se puede definir al Estado desde el punto de vista formal como una agrupación por excelencia. ¿Ya? Estamos viendo entonces elemento humano. ¿Ya? Entonces, el primer elemento anterior al Estado es el elemento humano. ¿Ya? Y su definición de Dabin nos dice que se puede definir al Estado desde el punto de vista formal, como una agrupación política, por excelencia. Repito, formal como una agrupación política por excelencia. ¿Ya? Entonces, al Estado se lo define, ¿no? Como una agrupación política por excelencia. Formal por una agrupación política por excelencia, ¿ya? ¿Listo? Entonces, el elemento 1 anterior al Estado es el humano, ¿ya? Y ahí está. Dice, los elementos anteriores al Estado son 2. 1, el primer elemento previo del Estado, el elemento humano, vuelvo a repetir, el elemento humano. Y dice, ¿no? En la base del Estado formando su sustrato, se encuentra un grupo de hombres, de seres racionales y libres, dotados de vida y tienen fines específicos. Vuelvo a repetir, los elementos, ¿no? Anteriores al Estado son 2. El primero es el humano. Nos está diciendo, en la base del Estado formando su sustrato, se encuentra un grupo de hombres, de seres racionales, libres, dotados de vida, que tienen fines específicos. ¿Ya? Entonces, en la base del Estado, vuelvo a repetir, lo que forma el Estado es el ser humano, las personas, las familias en la unión. Acuérdense del videíto, de la película. 2. El segundo elemento previo al Estado es el territorio. ¿Sí? 2. El segundo elemento previo al Estado es el territorio. Dice, es el espacio en el que viven los hombres al agruparse políticamente para formar el Estado. Vuelvo a repetir. 2. El segundo elemento previo al Estado, el territorio. Es el espacio en que viven los hombres al agruparse políticamente para formar el Estado. Cuando existe ese elemento humano y el territorio que la abarca, que la alberga, es preciso que existan otros elementos que se llaman constitutivos, porque al presentarse constituyen la existencia del Estado. Muy bien. Elementos constitutivos. Ahorita los hemos repasado. Aparte de esos hay otros, pero esos 4, ¿cuáles son? Castro ¿Los Marián. órganos, licenciado? Luis, dime. ¿Los órganos serían? Exacto. Esos 4, ¿no? Marián Castro. ¿Cuáles serían esos primeros 4 órganos constitutivos? ¿Estás ahí, Marián? La Mariana está durmiendo todavía. Dale, te escucho. Conste, están perdiendo participación. Pero ahí están, ¿no? Esos 4 elementos constitutivos, ya sabemos, ¿no? Son 4, ¿eh? Ya hemos visto. Continuaremos. Aquí vamos a ver los otros elementos constitutivos, ¿ya? Y dice, los elementos constitutivos son los siguientes. Volveremos a repetir. Esos elementos constitutivos son los siguientes. A, un poder político que asuma el mando supremo e independiente de esas sociedades, es decir, que sea soberano. B, un poder jurídico
creado por ese poder soberano para estructurar la sociedad política y regir su funcionamiento. C. Una finalidad teológica específica del Estado, que consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de gobernantes y gobernados para obtener el bien público temporal. Muy importante, ¿no? Esos elementos constitutivos son los siguientes. Uno, el poder político, o sea, el inciso A, el poder político, el inciso B, un poder jurídico, inciso C, una finalidad teológica específica del Estado. ¿Ya? Estos elementos constitutivos están justamente basados en Santo Tomás. ¿Ya? Para Santo Tomás era muy importante el elemento teológico. Ese elemento teológico que se basaba en que decía, ¿no? Que el Estado está creada por un ser divino, el Todopoderoso, el jefe de arriba, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en esos otros 4 elementos constitutivos, que son el ejecutivo, el electoral, el legislativo y el judicial, ¿ya? Por ahí en el examen se me ocurre preguntarles, según Santo Tomás, ¿cuáles son los elementos constitutivos? Y ahí ustedes me responderán, son 3. Un poder político, un poder jurídico y una finalidad teológica específica del Estado. ¿Ya? Listo. 2. La persona humana. Aquí vamos a tratar de descifrar quién es una persona humana. ¿Ya? ¿Qué es una persona humana? De antemano les voy a decir que según Santo Tomás también, estamos hablando de este teólogo, la persona humana es aquella persona perfectísimo en toda su naturaleza. Para Santo Tomás, la persona humana es una persona perfecta. ¿Sí? Vamos. 2. La persona humana. En este tema se seguirá la doctrina expuesta por Ismael Quiles en su libro La persona humana. De acuerdo con Santo Tomás, persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Por ello, para poder comprender lo que es el hombre, se debe comprender lo que es fundamental en el ser humano, es decir, que es persona. Listo, ¿no ve? Ahí está. De acuerdo con Santo Tomás, persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. ¿Ya? Para Santo Tomás, el ser humano, o sea, nosotros somos perfectos. No tenemos, no tenemos imperfecciones. ¿Ya? Ahí está. Aunque en teoría política se dice que el ser humano, ¿no? En su naturaleza existen 2 elementos. El egoísmo y la envidia. ¿Qué dicen a eso? ¿Qué dices, Marisol, a esos 2 elementos en que en teoría política se dice que el ser humano es por natural o por naturaleza egoísta y envidioso? Su naturaleza del ser humano. Es una teoría interesante. Se puede entender, sí, que la mayoría de los seres humanos, pero no todos, ¿no? Pero sí es una teoría interesante. Santo Tomás dice, no son perfectos. Los seres humanos son perfectísimos, sin defectos. Pero la teoría de ciencia política, y en este caso la teoría política, dice, no, el ser humano no es perfecto. El ser humano tiene 2 elementos claves. Uno es egoísta, ¿no? Y envidioso. Por ahí he escuchado decir, no, tu envidia es mi bendición. Ah, no, ¿cómo es? Sí, pues tu envidia es mi bendición, ¿no? Eso dice. Exacto. Ahí está, ¿no ven? Pero Sí. ahí está la teoría, eso nos dice. Pero es un hecho que no somos perfectos, no somos perfectos. No somos perfectos, ¿no? Pero ahí está, Santo Tomás nos dice eso, ¿no? Este teólogo dice, no, los seres humanos, pensando desde la teología, ¿no? Se supone que nos han creado a la semejanza de Dios, ¿no ve? Entonces, hasta ahí somos perfectos, ¿no? Dios era perfecto, ¿no ve? Exacto. Dale, ¿ya? Pero según la ciencia política, según la teoría política, no, el ser humano no es perfecto. Y estamos en la realidad, ¿no? El ser humano es egoísta, es envidioso. Es egoísta. ¿No? Cuando los vemos progresar algunas veces, decimos, no, perdón la vulgaridad, mira aquel Gil, ¿cómo se ha logrado tanto? Tiene casa, auto, si así nomás es. Ahí está, ¿no? Nuestra envidia. Es verdad. ¿No ven? Sí.
Pero cuando estamos progresados también alguna vez vienen y nos piden un favor, no queremos decirle, no, egoísmo, no, ¿por qué? Que siga sufriendo, que coma tierra, ¿no ve? ¿No ve? Ya, dale. Dale. Continuamos. Aquí vamos a hablar del filósofo norteamericano William James, ¿ya? Él va a distinguir entre personalidad y personalidades. El filósofo norteamericano William James distingue entre personalidad y personalidades. Las clasifica en la forma siguiente. Listo. James va a clasificar a la personalidad y a las personalidades en 3 formas. ¿Ya? En 3 formas las clasifica. Aquí están esas formas. Una es la persona material, inciso A, inciso B, la persona social o el yo social y la persona espiritual. También se está basando un poco en lo que va a decir Santo Tomás. A. Persona material, el cual está constituido por el cuerpo, el yo material, el organismo biológico. B. Persona social, el yo social. Este yo social está formado por los actos del hombre relacionados con sus semejantes. B. Persona espiritual, el yo espiritual constituido por las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas del ser humano. Ahí está, ¿no? Entonces nos está diciendo que la persona material es la física, ¿no? El cuerpo, la cabeza, los pies, los miembros superiores e inferiores, ¿ya? El torso. También tenemos otra personalidad social que prácticamente es aquella, ¿no? La que forma por los actos del hombre, ¿no? Aquella persona que hace y prácticamente demuestra su forma de actuar, ¿no? Esa persona se está dedicando. O sea, el yo social, el yo interno también tiene que ver. Esto también tiene que ver con la ética, ¿no? En lo que tú hagas, en tu decisión, en el momento en que estás actuando, la decisión que tomas, si es correcta o si es equivocada, ¿no? Si estamos hablando de prácticamente la ética, estaríamos hablando de la ética, el yo interno, el yo social también, prácticamente diríamos que si vamos a tomar una decisión y ese yo viene desde tu interior, desde tu adentro, tiene que ser una decisión correcta, ¿no? Porque tú solo estás tomando esa decisión, en tu interior estás decidiendo tomar una decisión, y si tomas una decisión equivocada, vas a ser sancionado, ¿no? Y ahí está. La otra es la más importante, digamos, ¿no? Este yo intelectual, psicológico, ¿no? Ese interior intelectual, esa decisión que toma ese yo espiritual que dice, quiero superarme, necesito superarme, por diferentes razones, serán económicas, sociales, no sé, en el caso de nosotros, derecho. ¿No? Debe haber diferentes razones, múltiples razones para haber tomado esa decisión espiritual de decir, quiero superarme, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya deben tener su segunda o tercera profesión, ¿no? Ya deben estar yendo tal vez por su segunda profesión, como también algunos en la primera. Pero ahí está esa decisión que han tomado, ¿no? Esa decisión interna y han dicho, a ver, quiero superarme, quiero estudiar esta carrera por estas razones. Uno, porque obviamente, ya les he dicho el primer día de clase, ¿no? Si han estudiado Derecho, no es porque van a decir, ay, no, es que voy a ayudar a mis hermanos, porque nos han estafado o porque voy a cambiar la sociedad, ¿no? Eso es utopía. La razón por que ustedes han estudiado y han empezado a estudiar Derecho es para generar plata, riqueza. Eso es cierto. Desde ese punto tienen que partir, ¿ya? Listo, continuaremos. Etimológicamente, persona viene de personare, resonar o sonar. Se empleó la palabra personificar como equivalente de representar, y en esta forma pasó después al derecho romano, ya como concepto jurídico. Muy bien, etimológicamente la palabra, ¿no? Persona viene de personaje, personare, personaje. Se va a tomar desde esta palabra desde la historia romana. Prácticamente los artistas romanos, en los circos romanos, ¿no? Lo que hacían era usar primero una máscara para tapar su rostro y para representar al personaje que estaban actuando, ¿ya? Además, usaban en su boca una especie de lengüeta de metal donde emitían sonidos, ¿no?
Y todos estos elementos van a dar justamente a el resultado de la persona. De ahí deriva prácticamente lo que es persona, de personare, desde presentar, de personificar a un elemento, ¿no? A una actuación. ¿Ya? Y después de eso ya, con el pasar del tiempo, se va a tomar a la persona ya como un concepto jurídico. La persona personal, ¿no? El yo personal. Aquel que comete errores será sancionado, ¿sí? Porque prácticamente van a tomar, los romanos históricamente van a tomar escenas, ya desde aquel momento en el derecho romano, van a empezar a tomar escenas en las que se ocurrían, o en las que ocurrían prácticamente los casos de asesinato, de robos. Ellos van a interpretar justamente esta situación, van a empezar a analizar, y de ahí va a ir jurídicamente el personaje. Es decir, le pondremos el fulanito de tal, había cometido, no sé, robo. Ha robado en una tienda, a tal hora, a tal persona y demás. Entonces ellos van a empezar a investigar, ¿no? Van a empezar a hacer justamente ese análisis jurídico. Los romanos van a empezar a hacer ese análisis jurídico, y de ahí va a aparecer prácticamente jurídicamente la persona, de personificar. Van a decir, sí, esta persona a tal hora ha entrado a la tienda, no sé, pues ha roto los seguros de la tienda, se ha entrado a la tienda, ha empezado a romper, no sé, los aparadores, ha empezado a sustraer celulares. ¿Ya? Etimológicamente, entonces, ya saben, viene de personare, de personificar. ¿Ya? Y la historia nos dice que estos artistas en ese momento, ¿no? Usaban máscaras, se tapaban en el rostro y usaban unas lengüetitas de metal en la boca donde emitían sonidos. ¿Ya? De ahí viene la palabra persona. Desde el tiempo romano. Bien, continuamos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta, chicos? ¿Nada? Las personas presentan tres aspectos fundamentales. A, el aspecto psicológico, el cual se conocerá a través de la descripción y explicación inmediata de las realidades que integran nuestra persona. B, aspecto metafísico, mismo que aparecerá mediante la descripción y explicación última de las mismas realidades que integra la persona humana. C, aspecto moral. Esta habrá de lograrse por medio de la explicación de los problemas morales que se ofrecen a la persona humana. Bien, entonces tenemos prácticamente la persona presenta tres actividades fundamentales, inciso A, el aspecto psicológico. El aspecto psicológico, muy importante. En derecho, ¿por qué creen que se estudia el aspecto psicológico? Y en este caso prácticamente en el derecho jurídico, en este caso, ¿no? En este caso estaríamos hablando de esta materia que ustedes van a llevar con el tiempo, o ya estarán llevando. Criminología. ¿Conocen este librito? ¿No están llevando todavía? En criminología van a estudiar prácticamente el aspecto psicológico de la persona. ¿Por qué creen? En criminología se dice que prácticamente lo que se estudia no es al criminal, ¿no? No se estudia al criminal, sino a la víctima. ¿Cuán culpable será la víctima para que se haya cometido un crimen? Ese aspecto, por eso se estudia a la persona desde el punto psicológico. A ver, les pongo un ejemplo. Ahorita se me ocurre, ¿no? Ya, listo. Estoy en mi casa, estoy en mi coche, estoy andando, paro, salgo un momentito, no sé, al kiosco. A ver, salgo, corro al kiosco, un cachito corro a comprar. Lo dejo mi carro encendido o con llave y con puerta abierta. Se entran y me roban. Entonces, cuando voy a denunciar, no, me han robado mi carro. ¿Qué pido? Que investiguen al criminal, ¿no ve? Al que me ha robado el carro. ¿Estará correcto? ¿Cuánta culpa tendré yo al haber dejado mi carro y con llave encima más, con las puertas abiertas?
Pero si he salido un momentito, un segundito, he salido ahícito, ahí estaba en el paso, estaba el kiosquito, a comprarme, no sé, un cigarro, ya, listo. ¿Se dan cuenta? Por eso en criminología se estudia el aspecto psicológico. Y eso es lo que nos está diciendo en ese punto. Al ser humano se lo estudia desde el punto psicológico. Entonces, criminología te va a decir, a ver, investigaremos qué es lo que ha pasado. ¿Será culpable el que te ha robado o es culpable el que se ha dejado robar en ese momento? ¿Cuánta culpa tiene? Yo tengo la culpa, ¿no? Porque he dejado el ratito mi caso encendido, o con llave, con la puerta abierta. Claro, pero era un segundito, pues, se ha entrado en ese segundito, lo han llevado a mi casa. ¿Ya? Y ahí van a estudiar criminología. ¿Ya? Vamos al punto B. El aspecto metafísico. Ya, listo, dice, ¿no? El aspecto metafísico, mismo que aparece mediante la descripción y explicación última de las mismas realidades que integran la persona humana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está estudiando esta parte? Esas realidades que vive el ser humano, su realidad, su actualidad, su presente. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, que va a estudiar desde ese punto. ¿Ya? El aspecto moral, muy importante. Dice, esta habrá de lograrse por medio de la explicación de los problemas morales que ofrecen a la persona humana. Y ahí está, ¿no? Lo que les he indicado hace rato, la ética y la moral. Muy importante. Ustedes que van a trabajar, muchos de ustedes van a empezar a trabajar en el aspecto, en las empresas estatales del Estado, ¿no ve? En el ámbito público. Si ustedes no tienen ese aspecto moral y no conocen los códigos que toda institución tiene, van a ser sancionados. Ejemplo, el caso, por ejemplo, de los ítems fantasmas. A los hermanos Paradas los están trayendo ya, ¿no ven? Entonces, si nos ponemos a pensar, estos señores habrán tenido prácticamente ese aspecto moral, ético para trabajar como funcionarios públicos. No, ¿no ve? Desde ningún punto de vista. Pero esos señores no conocían estos códigos de ética, estos códigos de conducta dentro de las instituciones. Muchos de ustedes deben trabajar en las instituciones y deben conocer, ¿no ven? Hay la MAE, ¿no ven? La máxima autoridad que debe controlar prácticamente a sus subordinados o los que van a ser contratados, ¿no ven? A los que contratan al personal, a los recursos humanos. Ellos deben encargarse prácticamente de darles cursillos y darles cursos de este conocimiento de los códigos de conducta dentro de las instituciones. ¿Ya? Si nos ponemos a pensar, ahorita se les digo un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los hermanos Parada, ¿han hecho malversación de fondos? Sí, lo han hecho. Ahora las sanciones, ¿serán sancionados solamente ellos? La sanción, chicos, va a subir, es ascendente o descendente. Tomen atención. Esa sanción que van a subir prácticamente los hermanos Parada cuando vuelvan, va a ser o ascendente o descendente. Ascendente, bueno, hablaremos primero de descendente. ¿Qué sería descendente? Van a llevar en derecho romano también. ¿Qué sería descendente? El ejemplo que les voy a poner es que si es que ellos no pueden pagar porque las deudas de malversación de fondos es imprescriptible. No prescribe, chicos. Es hasta que paguen. Si en el caso, por ejemplo, de que los hermanos Parada, el señor Parada se muera, va a ser descendente, van a heredar. ¿Quién se heredaría? Su esposa. Ah, no es casado, se había divorciado, no tiene nada que ver la mujer. ¿Quiénes van a heredar? Sus hijos. Sus hijos. Exacto. Y los hijos de sus hijos. Por eso es imprescriptible. Ahora, si digamos no tiene hijos, no es casado, ascendente. ¿Quién se heredaría en la deuda? Sus padres. Exacto. Los padres. Hasta que paguen la deuda. Por eso es muy importante estos códigos de ética, de moral. ¿Ya?
O sea, los funcionarios públicos son los más controlados. ¿Ya? Pues con aquellos que ya trabajan en la función pública, ya deben conocer sus normas de comportamiento. De ahí está un pequeño ejemplo que les doy, ¿ya? Para ilustrar esta parte de la presentación. Vámonos al punto 3. La población. 3. La población. Davis. La población se encuentra repartida entre los diversos estados que existen en la superficie terrestre. Es decir, no existe un estado que abarque toda la población mundial. La nacionalidad es un concepto que se plantea también como criterio racional o natural de reparto de la población. Pero se presenta el problema de determinar en qué consiste la nacionalidad, pues no existe un criterio uniforme, sino que hay diversas corrientes doctrinales que tratan de explicarlo de acuerdo con distintos puntos de vista. Y ahí está, ¿no? 3, la población. Entonces vamos a decir que la población práctica, o digo, sí, la población, ¿no? Es decir, que no existe un estado que abarque toda la población mundial, ¿no ve? No hay una población mundial. A ver, si nos ponemos a pensar un poquito, un ejemplo de esto, pensaríamos también prácticamente en lo que Simón Bolívar nos decía, ¿no? Que quería hacer la Gran Colombia. Ha querido abarcar ese gran territorio con toda la población que en ese momento había, en el Alto Perú, en el Bajo Perú y toda la población, y los 5 estados que prácticamente había liberado, ¿no ve? Simón Bolívar. Entonces, pero aún así esa población grande no abarcaba todo el mundo, ¿no ve? Como Estados Unidos, por ejemplo. Son varios estados, 3 estados en un principio que se han unido, ¿no ve? Los tres estados que se han unido, Filadelfia, Springfield y demás, ¿no ve? ¿Ya? Y lo mismo ha querido hacer prácticamente Simón Bolívar, unificar la Gran Colombia. Los 5 estados que había prácticamente liberado en ese momento. Pregunta para el curso. ¿Cuáles son esos 5 países que ha liberado Simón Bolívar? ¿Quién da una respuesta? Jorge dice. Bolivia, ¿Ya? Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Exacto, ¿no? Muy bien, Jorge, ¿no? Esos son los 5 estados que ha liberado prácticamente Simón Bolívar. Y San Martín. Argentina, Paraguay, Chile. Y Chile. Esos son los 3 países. Los 2 principales, Chile y Argentina. ¿Ya? Muy bien, muchachos, bien. Continuamos. ¿En qué consiste la nacionalidad? Para expresar la respuesta correcta, se debe partir del análisis de otros conceptos de sociedad, pueblo y nación, y en esta forma poder llegar a explicar en qué consiste la nacionalidad. Bien, vamos entonces a explicar pueblo y nación. Aquí tenemos población y pueblo. Para Gropali, la sociedad es la unión de los hombres basados en los distintos lazos de la sociedad. Población. Se dice que la población es el número de habitantes de un estado. Pueblo. Se utiliza este vocablo para designar aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. Muy bien, ahí está, ¿no? Población es el número de habitantes de un estado. Nosotros prácticamente vamos a tener, ¿no ve? Este año un conteo de la población, ¿no ve? Vamos a saber cuántos somos. Ahorita, ¿cuántos seremos? Éramos 10,5 millones más o menos. ¿Habremos subido? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque la pandemia ha debido ser de que sí, todos estaban en casita. Pueblo. Entonces vamos a decir que pueblo es parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. ¿Ya? En realidad me gustaría saber cuánta es la población exacta de Bolivia. A ver, denme un minuto.
Y aquí están los resultados, ¿no? El 2017 éramos 11 millones y medio. ¿No? 11 millones y medio éramos. Exacto, 11 millones y medio. El 2020 éramos 11.673.000 habitantes. Ajá, ahí está el dato. Para Mancini, la nación es una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y de lengua, y con una vida y conciencias comunes. La nacionalidad conduce a la integridad de la nación. Ya, entonces estamos viendo esto, ¿ya? Me he distraído un cacho viendo los datos. ¿Qué cosa es la nacionalidad? Para Porrúa Pérez, la nacionalidad es un conjunto de características que afectan a un grupo de individuos, haciéndolos afines, dándoles homogeneidad. La nacionalidad aproxima a los individuos que tienen características afines y los distingue de los grupos extranjeros que tienen otros signos peculiares. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, estamos también hablando de Porrúa Pérez, otra vuelta, y dice, ¿no? Es un conjunto de características. La nacionalidad es un conjunto de características que afecta a grupos de individuos, haciéndolos afines, haciéndolos iguales, en este caso, con costumbres, con lengua, ¿no? Igualitarios. Entonces dice, dándoles homogeneidad, ¿no? Dice, la nacionalidad aproximada a los individuos que tiene características afines a los y los distingue de otros grupos, ¿ya? La nacionalidad prácticamente es cierto, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Nosotros tenemos ¿cuántas nacionalidades? 36 nacionalidades, 36 lenguas, ¿no? Que son prácticamente constitucionalizadas y son vigentes, ¿ya? Esas 36 nacionalidades se diferencian. Cada uno tiene su propio lenguaje, su propia costumbre y demás, ¿ya? Aquí hay un link, vamos a ver este link que nos dice. Déjenme prepararlo, ¿sí? Ya, voy a compartirles, ¿ya? Es este. Dijo Chabela Vargas alguna vez que los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Palabras más, palabras menos, pero eso fue lo que quiso dar a entender. Y si bien a doña Chabela no le podemos discutir mucho, ¿habrá tenido razón en lo que dijo? Puede que sí, puede que no. Pero para aclarar esto, en el video de hoy hablaremos sobre un tema que es importante que conozcas. Así que no importa si eres español, alemán, chileno, argentino, japonés, todos tenemos esto en común. El día de hoy vamos a hablar sobre la nacionalidad. Primero que nada, ¿qué es la nacionalidad? Bueno, se entiende por nacionalidad al vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Desde el nacimiento, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, el cual está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo número 15. En dicho artículo se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtenerla, sino a preservarla o incluso a cambiarla. Derivado de lo anterior, existen 3 reglas para la nacionalidad. La primera, todo individuo tiene una nacionalidad y solo una nacionalidad. Segunda, todo individuo tiene una nacionalidad desde su origen. Y la tercera es que existe la libertad de cambio de la nacionalidad. Ahora, con respecto a la primera regla, existen 2 excepciones, y la primera es con respecto a las personas que tienen doble nacionalidad. Esto debido a la redacción de las legislaciones internas de los estados, ya que algunas leyes provocan que algunos sujetos tengan 2 o más nacionalidades.
Además de que los estados no se han puesto muy de acuerdo sobre la forma uniforme de conceder a los sujetos la nacionalidad. Te preguntarás entonces, pues ¿cómo obtengo mi nacionalidad? Bueno, pues esto tiene que ver con la segunda regla, ya que existen dos formas de obtener tu nacionalidad. La primera es a través de lo que se conoce como el ius soli. Esto significa que se va a dar la nacionalidad a una persona de acuerdo con el lugar en el que haya nacido, sin importar la nacionalidad de los padres. Entonces, el lugar de referencia es quien le otorga su nacionalidad. Por otra parte, se puede otorgar la nacionalidad a través del ius sanguinis. Significa que los individuos tienen la nacionalidad de sus padres y el lugar de nacimiento no afecta en nada, ya que la idea fundamental es, según esta teoría, evitar la desintegración de la familia. El problema radica en aquellos casos donde la legislación nacional acepta ambos sistemas de otorgamiento de la nacionalidad, tanto el ius sanguinis como el ius soli al mismo tiempo, como ha sido el caso de México. Ahora, ¿qué pasa si llego a un país que me gusta mucho y me considero de ahí como Chabelita? Pues en ese caso nos vamos a la tercera regla. Esta regla se da en atención a la voluntad del sujeto para ligarse a un estado y a su derecho, por lo cual el sujeto tiene la posibilidad, si así lo desea, de ligarse al estado que juzgue conveniente, en ejercicio de la libre voluntad para cambiar de nacionalidad. Cabe mencionar que cada estado establece sus condiciones para adquirir su nacionalidad, así que si quieres ligarte a otro país, pues revisa su legislación. Como vemos, la nacionalidad es un elemento muy importante en todo ser humano, ya que de esta manera sabremos, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos y deberes, además de que estando en el extranjero sabremos con quién acudir en caso de algún desastre natural o en caso de alguna guerra. Ahora, antes de que pienses que olvidamos algo, vamos a regresar a la primera regla. ¿Recuerdas que te dijimos que todo individuo tenía derecho a una nacionalidad? Pues bien, pudiera darse el caso de que alguien en el mundo no la tenga. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Bueno, a las personas que no tienen una nacionalidad se les llama apátridas. Esto quiere decir que pierden en automático su identidad oficial y su nacionalidad, por lo cual será invisible a los ojos de la sociedad. Existen dos formas en las que una persona puede convertirse en apátrida. Los apátridas de jure o apátrida jurídicamente. Esto es cuando en el ámbito internacional los diferentes países no reconocen el derecho a la identidad de un determinado estado y los habitantes del mismo. Tenemos también a los apátridas de facto, los cuales son apátridas en la práctica, pero no según la ley. Esto es cuando un determinado estado le niega la nacionalidad a una persona debido a la falta de documentos de carácter legal. Es por ese motivo que es importante que registres a tus hijos al nacer. Y cuéntanos, ¿sabrías la importancia de la nacionalidad y sus elementos? Escríbenos aquí en la caja de comentarios. Ahí está, ¿no? El videito para ilustrar justamente la nacionalidad. Yo me acuerdo cuando justamente estaba yo estudiando, igual, pucha, hace años atrás, hasta tantos años atrás, estaba estudiando. Me acuerdo que nuestro docente nos decía justamente, no solo el jus sanguinis y el jus, se me ha ido, por la tierra, ¿no? El nacimiento por la tierra, ¿no? Pero nos decían cuando uno quería nacionalizarse voluntariamente, y en algunos estados, como en Canadá y en Estados Unidos, esto no es cierto, no sé si será cierto, no lo he verificado, pero el docente nos decía aquella vez, ¿no? Que cuando uno quiere nacionalizarse, especialmente en Estados Unidos, primero te hacen pisar tu bandera. O sea, cuando cambies de nacionalidad, nos digo, ¿no? Te hacen pisar tu bandera, te hacen escupir, y recién, aparte de cumplir con todos los requisitos, te nacionalizan. No sé si será cierto. Especulación prácticamente de aquel docente que, y además de eso ya ha muerto mi querido docente. Justamente el COVID se lo ha llevado. Ya debe ser un año. Me acuerdo que nos decía eso, ¿no? Esto es nuestro querido docente. En el caso de las nacionalidades, o nacionalizarse, ¿no? Ya, ahí está, ya. Entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento con ese video y ilustración en el tema. Vamos a continuar con el punto 4. El territorio tiene dos funciones. La primera, circunscribe los límites de la actividad estatal y pone un dique a las actividades de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Los límites se encuentran establecidos por el derecho internacional público.
El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias históricas y a la convivencia con los otros estados. La segunda constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales, el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Y ahí está, ¿no? Entonces, el territorio tiene dos funciones, la primera y la segunda. Vamos a volver a repetir esos dos elementos. El territorio tiene dos funciones. La primera, circunscribe los límites de la actividad estatal y pone un dique a las actividades de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Los límites se encuentran establecidos por el derecho internacional público. El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias históricas y a la convivencia con los otros estados. La segunda constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales, el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Y ahí está, ¿no? El primero prácticamente nos va a decir que cuando le pone un dique a los otros estados, está poniendo prácticamente los hitos demarcatorios, los que marcan nuestro territorio, donde son nuestros límites, esas líneas imaginarias que se pone, ¿ya? Entonces el Estado va a poner justamente esos diques, esas demarcaciones, esos hitos, para que otros estados no ingresen, ¿no? Hablando justamente del jus sanguini y el jus soli, ¿no? En este caso, ¿ya? Y el segundo prácticamente va a ser el lugar donde la gente, donde la población, donde el Estado mismo va a ejercer todas sus funciones, ya sean económicas, sociales, culturales, especialmente económicas, los empresarios, negocios y demás, ¿sí? Y vamos a la última presentación. Por lo tanto, Porroa Pérez afirma que el territorio es un elemento necesario para la vida del Estado. La extensión del territorio del Estado no tiene trascendencia decisiva en lo que se refiere a los principios de la doctrina política. Lo importante es que exista ese territorio en determinada cantidad. Siempre han existido estados ricos y pobres, grandes y pequeños. El Estado es considerado una agrupación política y no una expresión geográfica o económica. El territorio comprende la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial. Y ahí está, ¿no? Nuestra última presentación. El territorio es un elemento necesario para la vida del Estado, ¿no? Entonces, podemos saber y decir de que si no hay territorio, no hay Estado. Si no hay población o humanidad, tampoco va a haber Estado. Por eso son los dos elementos previos al Estado, los dos primeros elementos constitutivos previos al Estado, ¿sí? Y nos está diciendo que ha habido estados ricos, pobres, pero siempre tienen territorio y siempre tienen población, ¿ya? Hay grandes y pequeños. Ahorita se me ocurre, a ver, un ejemplo, un estado muy, muy pequeño, Japón. Es una isla, ¿no ve? Es tan pequeña que si le agarramos, o lo agarramos así, ¡pam!, le metemos a Oruro, en el centro de Oruro, Oruro todavía quedaría grande, ¿no? Tendría espacio todavía, ¿ya? Ahí está. Y la última presentación, aquí hay uno más que no sé qué es, que quiero ver qué es, que está en blanco. Es un link, veremos qué es el link. Denme un minutito. Ya, pero creo que este video creo que ya lo hemos visto. Pero con esto finalizaríamos. Déjenme compartir. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismo como nación.
La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes.
es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado.
Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus 3 poderes. El Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. Bien, con ese videito recordatorio un poco de lo que son los estados, sus órganos, los tipos de gobiernos y demás, hemos concluido esta unidad 5, chicos. ¿Ya? Nos veríamos la próxima semana, el día miércoles, ¿no? Porque se están suspendiendo las clases, ¿no ve? O sea, por los exámenes no va a haber clases. El lunes no tendríamos clases, nos veríamos directamente el día miércoles y el jueves tampoco nos veríamos, ¿no ve? O ya el jueves tenemos clases. No. Tendremos clases. ¿Y el No, examen? Tenemos examen toda la semana. Ya, entonces nos vemos el día miércoles en el examen y después nos venimos la próxima semana. Ya, un fuerte abrazo, queridos chicos, cuídense mucho. Descansen, que tengan una jornada reparadora, ¿sí? Igualmente. Gracias, licenciado. Igualmente, que tenga buena Igualmente a noche. ustedes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos el Buenas miércoles. noches, licenciado. Hasta luego. Estudien, repasen. 1000 veces les estoy recomendando. Cuidado. 30 preguntas. preguntas, Va a ser el tiempo. Listo, nos vemos. Chao, chao.